Cae del balcón. En el final de temporada del episodio 138 de KZLSK Cerveti, Sorbete de Arándanos, Nilay bajó corriendo al jardín. Luego dijo que el caos se estaba desatando arriba y pidió ayuda. Sonmes no pudo soportar más el estrés y se desmayó. Mientras KVLSM se preocupaba por Sonmes, todos subieron corriendo. En ese momento, Salkm y Simen se enfrentaron en el borde del balcón. Vasak intentó separarlos, pero Vasak se dejó llevar por la ira ante las palabras de Salkm, y se produjo una pelea entre los tres. Mientras la familia Unal subía, Salkm cayó del balcón. Todos se quedaron atónitos al ver a Salkm caer. El suceso del episodio 138 de KZLSK Cerveti, que culmina con la caída de Salkm desde el balcón, no puede interpretarse como una simple discusión momentánea, sino como una explosión de ira, resentimiento, luchas de poder y emociones incontrolables acumuladas durante mucho tiempo. A medida que se acerca el final de temporada, no es casualidad que los guionistas reunieran a todos los personajes en un mismo punto crítico. Porque esta escena no solo fue una historia de decadencia, sino también un punto de quiebre simbólico que muestra el colapso total del equilibrio familiar. Si observamos el inicio de los acontecimientos, el descenso presa del pánico de Nilay al jardín y su afirmación de que se estaba produciendo una gran pelea arriba fue, de hecho, la primera señal del desastre inminente. Todos en la casa ya estaban en un estado de gran tensión. Los secretos, las traiciones, las confrontaciones y los conflictos entre los miembros de la familia habían llevado a todos al límite psicológico. Por lo tanto, incluso una pequeña discusión tenía un alto potencial para convertirse en una gran tragedia. El desmayo de Sonmes ante la tensión fue un detalle clave que reveló la carga emocional del suceso. Sonmes siempre había intentado ser el pilar de la familia, esforzándose por mantener unidos a sus hijos y nietos. Sin embargo, en medio de semejante caos, vimos que ya no tenía fuerzas para soportarlo. Esta escena no fue solo un desmayo físico, sino el colapso de las cargas que había soportado durante años. La verdadera explosión, sin embargo, tuvo lugar en la escena del balcón. La tensión entre Salkm y Simen había ido en aumento durante algún tiempo. El conflicto entre ambos personajes no solo provenía de desacuerdos personales, sino también de diferentes personalidades y filosofías de vida. Simen era propenso a las reacciones emocionales y a veces perdía el control, mientras que Salkm mostraba una actitud más dura y desafiante, y disfrutaba provocando a los demás. Por lo tanto, cuando se enfrentaron, el aumento de la tensión era inevitable. La intervención de Vasak inicialmente buscaba calmar la situación. Sin embargo, es importante señalar que Vasak también había sido objeto de ataques verbales y manipulaciones por parte de Salkm durante mucho tiempo. Parece que las palabras de Salkm tocaron los puntos más sensibles de Vasak. Por mucho que una persona intente mantener la calma, a veces puede perder el control ante la presión constante y los insultos. Vasak parece haber experimentado precisamente ese colapso. Por lo tanto, el altercado que siguió no parece un ataque planeado. Es más bien una situación caótica donde todos perdieron el control simultáneamente, escalando en segundos. La forma en que se escenificó la escena también lo respalda. Nadie tenía la intención directa de tirarla. Sin embargo, en un balcón donde ocurren altercados físicos, perder el equilibrio puede llevar al desastre. Hay varias posibilidades con respecto a la causa de la caída de Salkm. La primera posibilidad es que perdiera completamente el equilibrio e hiciera un movimiento en falso durante la pelea. En este escenario, el evento podría considerarse un accidente. La segunda posibilidad es que cayera como resultado de que alguien la empujara con fuerza sin querer durante la pelea. En este caso, las consecuencias legales y morales serían mucho más graves. La tercera posibilidad es que haya un detalle oculto que se revele en episodios posteriores de la historia. A veces, los ángulos de cámara pueden usarse para despistar a la audiencia, y quien hizo que en el momento de la caída real podría aclararse en episodios posteriores. Las consecuencias de este suceso podrían ser mucho mayores que la caída en sí. En primer lugar, la salud de Salkm es de suma importancia. Dada la altura del balcón, existen posibilidades de lesiones graves, coma o muerte. Si Salkm pierde la vida, la trama principal de la nueva temporada de la serie podría girar en gran medida en torno a este suceso. Si Salkm muere, la búsqueda del culpable comenzará de inmediato. Simen y Vasak, presentes en el lugar de los hechos, podrían convertirse en los principales sospechosos. Su participación directa en la pelea los pondrá en una posición difícil. La investigación policial, los interrogatorios y las acusaciones mutuas entre los familiares podrían ser uno de los principales focos de conflicto de la nueva temporada. Desde la perspectiva de Simen, la situación parece aún más complicada. Simen es un personaje emocionalmente sensible. Si cree haber tenido algo que ver con la muerte o las lesiones de Salkm,
podría experimentar una gran culpa, lo que podría provocarle un colapso psicológico. Un proceso similar podría ocurrirle a Vasak. La vimos sucumbir a la ira justo antes del incidente. Si contribuyó involuntariamente a la tragedia, no le será fácil sobrellevar esta carga. Podría ser un punto de inflexión significativo en el desarrollo del personaje de Vasak. Desde la perspectiva de la familia Unal, este suceso podría ser el inicio de un nuevo proceso de desintegración. Recientemente ya se habían formado serias grietas en la familia. Ahora, una muerte o una lesión grave podría alterar todo el equilibrio. Un bando podría defender a Simen mientras que el otro culpa a Vasak. Esto podría profundizar aún más las divisiones dentro de la familia. También resulta intrigante cómo se comportará KVLSM durante este proceso. Porque, por un lado, está el estado de salud de su madre, Sonmes, y por otro, esta grave crisis. Probablemente KVLSM será quien intente calmar a todos y revelar la verdad de la situación. Sin embargo, incluso ella inevitablemente tendrá dificultades en medio de semejante caos. Considerando el final de temporada, la caída de Salkm desde el balcón no parece una simple escena escrita para causar impacto. Este suceso es un punto de inflexión que podría tener consecuencias tan significativas que será fundamental para el próximo periodo. Al analizar los temas de la serie, se observa un poderoso mensaje sobre las consecuencias de los conflictos familiares y la ira reprimida. Lo más impactante es que quizás no haya un único culpable. Todos contribuyeron a la caída de Salkm. La tensión creciente, las palabras hirientes, los problemas sin resolver y la ira incontrolable desembocaron en un desastre irreversible. Por lo tanto, la escena del balcón puede interpretarse no solo como la caída de Salkm, sino también como un símbolo del colapso de toda la familia. Si bien las grabaciones, las declaraciones de los testigos y las confesiones de los personajes que se revelarán en la nueva temporada podrían esclarecer la verdadera causa del suceso, la situación actual sugiere que años de conflicto acumulado culminaron en una gran tragedia que nadie deseaba. Por consiguiente, la caída de Salkm promete ser uno de los finales de temporada más impactantes y comentados de KZLSK Serveti en los últimos años.